Buenas tardes, yo soy José Ramón Ríos, investigador del ámbito de la ingeniería de datos en el CITIUS. Vamos a iniciar un nuevo episodio de Mentes Singulares, un espacio de divulgación, formación y opinión del CITIUS, y en esta ocasión va a centrarse en la transformación digital. Para eso tenemos hoy con nosotros a dos profesionales de gran relevancia. Por un lado, Antonio de la Prieta, director del Centro de Tecnología Avanzada de Accenture España y vicepresidente del Instituto Ricardo Valle de Innovación. Buenas tardes, Tony. Buenas tardes. Y por otro, Juan Manuel Murillo, catedrático del área de lenguajes y sistemas informáticos de la Universidad de Extremadura. Buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a ir lanzando cuestiones a los dos ponentes, pero me gustaría indicar que debéis intervenir en cualquier momento, aunque no seáis interpelados directamente, para crear así un debate más abierto. Juanma, dices que durante los últimos 70 años la tecnología ha ayudado a desarrollar el mundo y la sociedad. Ahora tiene que contribuir también a transformar la sociedad, ¿no? España, a través del Plan de Recuperación para Europa, recibe 140.000 millones de euros, ¿no? Y entre los objetivos de este plan destaca la transformación digital y la transformación ecológica. ¿Qué es eso de la transformación digital? Ok. Bueno, quizás es un poco difícil enunciar una definición de qué es transformación digital. Podremos decir que quizás sea el proceso mediante el cual la sociedad va a abrazar la tecnología para cambiar sus procesos de negocio de forma que no solo sean mejorados, sino cambiados para optimizar la consecución de objetivos y este tipo de cosas, pero no quedaría nada claro, ¿no? Entonces, a mí me gusta afrontar el concepto de transformación digital en contraposición a lo que hemos hecho durante estos 70 años, ¿no? Me gusta decir que durante 70 años la humanidad, la sociedad ha estado aceptando la tecnología dentro de sus quehaceres, y la tecnología, en concreto las tecnologías digitales, nos han ayudado mucho a hacer mejor lo que hacíamos normalmente, ¿no? Cosas más rápidas, las cosas que eran muy repetitivas, ya los humanos no debían de hacerlas, y así sucesivamente. El proceso ahora de transformación digital es diferente. Es diferente porque realmente, habiendo alcanzado un punto de digitalización en la sociedad muy alto, de penetración de las tecnologías digitales en la sociedad muy alto, pues realmente ahora los tecnólogos empezamos a percibir cuáles serían las capacidades de la tecnología si realmente dijéramos no vamos a utilizar la tecnología para hacer lo que ya hacemos, sino vamos a utilizar la tecnología para cambiar las cosas de la forma en la que lo hacemos, para hacerlas mejor, para hacerlas diferentes y que tengan mayor impacto. Eso es para mí ese proceso de transformación digital en contraposición a ese concepto de digitalización que hemos estado utilizando durante tan largo tiempo. De acuerdo. O sea, usar la tecnología para apoyar, en lugar de apoyar procesos establecidos, para intentar transformar, ¿no? la organización y adaptarse a una nueva realidad, ¿no? Exactamente. Seguro que Tony también ha vivido esto. Nosotros, en la formación de ingenieros, un principio básico era formar a los ingenieros para decirles: tú no debes de cambiar la forma en que la empresa para la que trabajas haga las cosas diferentes, por más que tú entiendas que sean mejores, ¿no? Debes de hacer que la penetración de la tecnología para la empresa sea algo transparente. Hoy en día ese concepto empieza a cambiar, seguro que... Sí, de hecho estoy totalmente de acuerdo. Casi cuando lo estabas explicando recordaba uno de los libros que yo estoy encantado, ¿no? Que es Homo Deus, ¿no? Que explica cómo venimos, ¿no? Del Homo sapiens y acabaremos a que la inteligencia artificial pues, prediga y que sepa más de todos nosotros, más que lo que nosotros sabemos de nosotros mismos, ¿no? Y en esa línea, a mí no me gusta, cuando hablamos de digitalización, para mí ya esto es transformación tecnológica, es tecnología. Porque lo analógico ya no está, o sea, ya no llamamos, ¿no? Dándole vueltecitas al teléfono, ya todo es tecnología, todo es digital. Y sí que le doy mucha relevancia a esa transformación tecnológica y cómo la utilizamos para cambiar el mundo. Y eso es lo relevante.
Luego entraremos probablemente un poco más en detalle en cómo la tecnología nos ayuda con la sostenibilidad y todos los retos que tenemos por delante. Pero si miramos desde un punto de vista de negocio, la tecnología está para ayudarnos a ser más eficientes, y tú lo que estabas comentando ahora mismo, orientarnos a esas tareas de valor. No tiene sentido que tengamos personas humanas haciendo tareas repetitivas que no aportan nada. Eso ya se ha acabado. La tecnología nos está ayudando, y luego pondremos un ejemplo, a absorber temas pandémicos como los que hemos visto y donde hemos acelerado a buscar una vacuna, por ejemplo, o poder responder a un proceso de vacunación. Segundo, la agilidad. Hoy en día, el mundo del negocio, las empresas, yo tengo un dicho que digo, el pez pequeño se come al grande porque es mucho más rápido, la agilidad. O sea, lo realmente que es diferencial es llegar más rápido que tus competidores. La idea hay que probarla, si falla, si da otra idea, y eso es la transformación tecnológica. Y por último, y me gusta siempre darle mucho énfasis, en el centro hasta ahora habíamos tenido siempre al cliente, ¿no? Desde un punto de negocio, el cliente, el consumidor. Estamos viendo las fugas de talento que tenemos. Ahora estamos en un cambio transformacional brutal donde el empleado, el talento universitario, el talento en las empresas está en el centro. Y tenemos un deber y una responsabilidad como sociedad para que esté en el centro, porque ellos son los que van a hacer uso de esa tecnología. Nuestros hijos, los que nos van a ayudar a cambiar ese mundo. Tony, tú dices, bueno, que crees en la innovación como un motor de progreso económico, y por eso fomentas la generación de ideas disruptivas dentro de tu equipo de trabajo, ¿no? Eres además un referente en el sector a nivel nacional e internacional por tu clara visión de mercado y porque conoces muy bien las necesidades de las empresas, ¿no? Desde esa experiencia y de lo que has vivido ya, ¿cuál ha sido la evolución de estos procesos de digitalización en las empresas? La verdad es que me encanta esta pregunta. Yo disfruto explicando porque como tecnólogo, nosotros hace prepandemia, el 2018-2019, vendíamos la nube y íbamos a los clientes y los clientes nos decían, hombre, mis datos, ¿cómo los voy a sacar de mi CPD? Oye, que si se los llevan a Estados Unidos, GDPR... Bueno, si vendíamos un proyecto en la nube, vamos, lo celebrábamos durante un mes, si nos dejaban, ¿no? Que a veces no nos dejan. ¿Qué sucedió con la pandemia? Que de repente todos estábamos cerrados, encerrados en casa. Las tiendas tenían que seguir vendiendo. Y de repente el e-commerce fue algo necesario. El tener un portal para que alguien te conociera y te pudiera llamar fue necesario. O sea, yo tengo un dato y la semana pasada hace un mes veía una publicación que decían, prepandemia había un 20% de las empresas del tejido empresarial que utilizaba inteligencia artificial. Ahora mismo el 80% se están planteando, no quiere decir que lo utilicen, pero se están planteando utilizarlos. Dicho esto, hay un tema que a mí, y correlacionado, ya que he nombrado el libro y no me llevo royalties ni nada, o sea, lo prometo, cuando tú miras históricamente, venimos de un mundo muy orientado desde un punto de vista estudios y empresarial a estructuras piramidales, heredado por un efecto industrial, que es como se hacían las cosas. Esto ha cambiado. Esto estaba orientado a vender producto y ahora estamos orientados a vender experiencias. Y el ejemplo lo tenemos con Apple. La gente no compra el móvil por el producto, lo compra por la experiencia, porque tienen una experiencia que no tienen con otros productos y otros intentan copiarlo, ¿no? Y os diría que además la pandemia nos ha forzado en dos cosas, ¿no? En ese ecosistema de la experiencia. Y cuando digo ecosistema de la experiencia, lo que quiero decir es,
Ahora, si tú vas a buscar una solución tecnológica en el mercado, nadie te da una solución end-to-end que llamamos, donde te soluciona tu problema de negocio. Tienes que hacer combinaciones de diferentes stacks, de diferentes plataformas. Combina una pieza de Oracle con una de SAP. Eso yo lo llamo ecosistema de experiencia. Yo ya no me puedo ir incluso a un consultor. Igual tengo que hacer una combinación de consultores. Necesito estar en relación con la ciencia, con la universidad, para que me ayude en innovar. Y eso antes no existía. Todo el mundo era muy listo, todo el mundo tenía su recetario. Yo os explico, para acabar con este punto, una cosa que me gusta explicar en cuanto a cómo nosotros, desde un punto de vista empresarial, nos hemos adaptado, ¿no? Nosotros tenemos claro, no sé si habéis visto la película, ¿no?, de Hidden Figures, ¿no?, las 3 chicas de la NASA, que son las que realmente consiguieron que el cohete fuera a la Luna y que fueron las que configuraron realmente el IBM que puso la NASA. Nosotros nos planteamos que, desde un punto de vista curricular, si yo miro a lo que yo deseo estudiar, probablemente estoy sesgado. Mis padres, mis amigos, pero probablemente tengo intereses que son ocultos. Hemos desarrollado un proyecto interno que lo llamamos Genoma, y el genoma, ¿no?, viene de esa Hidden Figure, donde hemos definido unos arquetipos donde los decimos, ¿no?, con inteligencia artificial cuál es el anchor, que es el perfecto, alineado a un path curricular, el low anchor, que sería que no cumples todos los skills necesarios o las aptitudes necesarias, y el proximity. Y en base a eso os sorprenderíais. Por ejemplo, yo nunca he trabajado en una plataforma Salesforce. Pues yo, aplicando inteligencia artificial sobre mi currículum, ha dicho que estaría preparado para trabajar en un low anchor, porque ha visto que en redes sociales me intereso por temas de Salesforce, por ejemplo. Y eso es como podemos ayudar y hacer esa experiencia del empleado, que creo que es responsabilidad de todas las organizaciones y de todo el ecosistema. Sin duda. Yo no puedo estar más de acuerdo con las cosas que comentaba Tony. Tengo la misma percepción de que durante muchos años las empresas han estado un poco estancadas, digamos, al ritmo que les marcaba la tecnología, de alguna forma. Mejorando sus procesos con la introducción de tecnología en esos procesos, pero sin realmente realizar una innovación de sus procesos para optimizar sus objetivos. La llegada de la pandemia aquí lo cambió todo, ¿no? Y de pronto el ser capaz de decir yo no puedo hacer lo que hacía naturalmente, pero necesito cubrir mis objetivos igual. ¿Cómo voy a hacer esto? Esto ha sido la espoleta que ha disparado el proceso de innovación. Y realmente es cierto que ahora mismo estamos apreciando una cantidad de creatividad en las soluciones que se proponen por parte de las empresas que es brutal. Y creo que mucho de eso se consigue gracias a que las empresas se están acercando muchísimo a las entidades que hacemos más investigación, más innovación, y que quizás tenemos más recursos para poder aplicar ahí. Parece que esta pandemia nos ha traído unos retos titánicos y ha hecho que nos pongamos las pilas, de verdad, ¿no? Es cierto. Sí. Bueno, Juanma, tú has sido vicerrector de Tecnología de la Información y las Comunicaciones y director de la Oficina de Proyectos Europeos de tu universidad, la Universidad de Extremadura, con lo que tienes una experiencia relacionada también con la irrupción de la transformación digital en esta universidad, ¿no? También diriges la Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura y su Centro Extremeño de Investigación e Innovación Tecnológica de Supercomputación. De las experiencias que has tenido tú y relacionadas con la transformación digital, ¿qué es lo que nos destacarías? Bueno, yo te destacaría... voy a ser un poco quiero decir, no voy a destacar nada de lo que haya hecho como vicerrector o como gestor dentro de la universidad, porque cierto es, porque podría destacar cosas como sí, pues introducimos computación en la nube y empezamos a desplegar en la nube algunos de nuestros procesos, incluso en lugar de
de gestionar las infraestructuras que nosotros usualmente teníamos, pues algunas las derivamos para consumirlas en la nube, etc. Pero, por ejemplo, en el ámbito de la investigación sí me siento muy orgulloso de algunas de las cosas que hemos hecho. Nosotros en el año 2010, dentro del grupo de investigación, nos empezamos a plantear que los móviles no podían utilizarse solo para ser interfaces de aplicaciones web, ¿no? Que realmente es mucho para lo que los utilizamos, ¿no? El móvil se estaba ya convirtiendo entonces, oye, es brutal, pero ya entonces se convertía en una herramienta que tenía tanta capacidad como los portátiles que teníamos en 2007. Entonces no podías utilizar móviles solo para mover aplicaciones web, ¿no? Entonces intentamos dar un enfoque diferente a toda la computación en la nube. La computación en la nube pues se basa mucho, o se basaba mucho antes, ahora ya no, en desplegar procesos en la nube que realmente eran operados desde dispositivos en lo que hoy llamamos el MIST, el Edge, a través de una interfaz web. Y todo el procesamiento de datos se realizaba en la nube, todo el camino de la información era desde los dispositivos hacia la nube. Nosotros dijimos, ¿y para qué se procesa en la nube? Bueno, se procesa en la nube porque los servidores en la nube decidían qué se hacía con esos datos y entonces daban órdenes a los dispositivos. Pensamos que por qué los datos tenían que caminar esto, ¿no? Este gran camino, por ejemplo, hasta un servidor en San Francisco, ¿no? Que por qué no operaban directamente los datos en los móviles. Y fue ese el cambio que hicimos. Empezamos con esta idea de dotar a los móviles con capacidades de servidores, de ser capaz de operar también computación. Y eso luego nos llevó a unos esquemas diferentes de hoy en día los móviles en cualquier plataforma web se utiliza muchísimo para hacer realmente marketing digital, ¿no? Es tanto que ya ni siquiera lo apreciamos, ¿no? Muchas de las cosas que vemos no sabemos qué es marketing, pero es marketing realmente, ¿no? Entonces, todo eso, ese procesamiento de marketing conlleva que tus datos personales son derivados a un servidor, el servidor decide qué tipo de cliente eres y en función de eso te hace un marketing u otro. ¿Por qué tu móvil no podía pensar realmente quién eres tú? Si es el que mejor te conoce, tu móvil te acompaña a todos sitios durante todos los instantes de tu vida, ¿no? Pues realmente proporcionamos una solución que se explota comercialmente por una empresa que es la empresa de Gloin. El producto es Nimbis y fue un producto de marketing digital que porque tenía los datos en el móvil era mucho más ágil que otros productos, consumía mucha menos batería, por ejemplo, y además le daba al móvil capacidades que hoy en día se están utilizando en muchos sitios. Esta simple idea fue una de las precursoras de lo que hoy conocemos como el Cloud Continuum, como todo ese continuo en la nube de tener no solo servidores, sino también, digamos, nodos de procesamiento en el fog, en el MIST, en el Edge. Y bueno, eso la verdad es que fue una muy buena experiencia. Realmente vino de eso, es decir, creo que tengo una herramienta que es mucho más capaz de lo que realmente utilizamos. ¿Por qué no le damos nuevas capacidades? Y así lo hicimos. Qué interesante. O sea, y pensar hace unos años que íbamos a tener en general y toda la población, casi, ¿no? Una parte muy importante de la población, una computadora de estas características en el bolsillo, ¿no? Yo cada vez que pienso que mi madre iba a tener esta computadora en el bolsillo y utilizarla me parece increíble. Sí, es cierto, ¿no? Bueno, Toni, tú lideras en Accenture España a un equipo de unos 3.800 profesionales, ¿no? Y también lideras en el Instituto Ricardo Valle el área de inteligencia artificial. En Accenture llevas 25 años ayudando en la transformación tecnológica de varias industrias. Siempre has puesto el foco en la importancia del equipo humano, ¿no? También nos hablabas antes de la importancia de esta parte, ¿no? Uno de los objetivos, además de este Instituto Ricardo Valle, es acometer en profundidad la transformación verde y digital. De lo que mejor aprendemos es de la experiencia, ¿no? Y tú tienes muchísima experiencia en estos temas. Cuéntanos un poco qué es lo que más destacarías de...
Bueno, siempre digo que el pelo blanco me delata el nivel de experiencia y sufrimiento, ¿no? Es cierto, y lo decíamos al principio, al final, y esto tenemos muchas conversaciones con compañeros, el cliente es lo que nos une a los profesionales, pero sin talento no podemos atender a los clientes. Yo creo que estamos en... La experiencia lo que nos dice es que estamos en un momento, voy a decir, muy dulce. Y digo momento dulce porque el mundo de la tecnología, nosotros vemos que hay como 6 grandes áreas que nos van a ayudar a transformar, ¿no? Hay un área que lo llamamos Emerging Technologies, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de Emerging Technologies es todo aquello que todavía no está maduro, todo aquello que la gente... ¿no? Los clientes dicen, sí, yo quiero utilizarlo, pero por detrás ves que las plataformas, los frameworks que tienes que utilizar todavía no están muy desarrollados, todavía no hay un talento, ¿no? Con una seguridad para hacer los proyectos. Y en esas áreas, por ejemplo, puedo hablar de blockchain, ¿no? Puedo hablar de VRXR, del famoso metaverso, ¿no? Que ahora todos vamos a vivir y convivir en el metaverso. O toda la parte de robótica, ¿no? Robótica, como yo digo, la robótica que se mueve, ¿no? La de los robots, no la de la automatización. Fijaros, ahí hay un punto muy relevante que es, en el mundo de blockchain hemos intentado hacer muchos proyectos, ¿no? En general, y ya no digo desde Accenture, que eran proyectos que con una base de datos se podían hacer. Yo lo siento, ¿no? Quitar la ilusión a muchas personas, pero yo he visto proyectos que digo, ¿por qué utilizamos el blockchain y pagamos una licencia? Si utilizamos pues, una marca, no voy a entrar ahora en marcas o no marcas. Pero sí que es cierto que con el metaverso, que estamos en un momento hype del metaverso, ya sabemos por qué, blockchain yo creo que va a coger una relevancia importante porque ahí no va a haber TPV que utilizar. No lo vemos posible, ¿no? Ya veremos si la criptomoneda nos ayuda o no nos ayuda, porque bueno, ya sabemos todo lo que se ha devaluado últimamente. Esa es la primera área, ¿no? La segunda área lo llamamos infraestructura IT, y muchos de los proyectos del cloud en los últimos 2 años han venido en esta área. Aquí que vemos toda la parte de ciclo vida del software seguro, cuidado, ¿no? Y con la guerra lo estamos viendo. Todos los ciberataques, la ciberdelincuencia. Esto es un tema que nos tenemos que tomar muy en serio. De hecho, yo tengo mi teoría casi confirmada que en cuanto nos pongan un regulatorio, igual que pusieron por GDPR, aquí todo el mundo se va a poner las pilas y vamos a implementar temas de ciberseguridad. Hay un tema muy relevante dentro del IT Infrastructure que a mí me encanta, que es el mundo open, ¿no? O sea, esto igual, lo mismo que decía al principio. Si hace 3 años tú vas a un cliente y le dices, vas a tener que contratar tal producto que es open, te decía, ¿y a mí quién me va a dar soporte? Ahora no se lo piensan. No se lo piensan. O sea, hay grandes entidades financieras de este país con productos open y nadie se lo piensa. Ese es el salto que hemos dado, ¿no? Hay una comunidad abierta de tecnólogos por detrás que ya está dando soporte. La tercera, ¿no? Y por correlación a lo que José Ramón comentabas, ¿no? Por mi cargo de vicepresidente en el Instituto Ricardo Valle, soy el responsable de inteligencia artificial. Todo el mundo de inteligencia artificial y automatización. Y me gusta empezar por automatización porque cuando la gente habla de inteligencia artificial, todos pensamos en Minority Reports, la pastilla verde, la roja o la verde, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Que tenemos una edad y hemos visto la película. Pensamos, ¿no? En redes neuronales. Es que la inteligencia artificial empieza en automatizar las cosas. En hacer scripting de hace 20 años, pero cuidado. Me gusta decir, cuando tú tienes que hacer el proceso, el viaje al cloud, tú tienes que empezar por eliminar los procesos que son repetitivos, que no te aportan nada. Y eso te lo haces con herramientas RPA. Blue Prism y muchas otras. Cuando has visto qué procesos no puedes automatizar, entonces ya sí que puedes hacer un replatforming y te puedes llevar las cosas a la nube. Y ahí ya sí que empieza con la inteligencia artificial, el machine learning, y puedes llegar a las redes neuronales. Bien, pero es un largo camino y hay que empezar por el principio, ¿no? La antepenúltima es toda la parte relacionada con IoT, ¿no? IoT
¿Y cuánto tiempo llevamos hablando de IoT? ¿Cuántos proyectos hemos hecho de IoT? Bueno, las ciudades dicen que IoT. Yo creo que hay una oportunidad con los temas de sostenibilidad. Y luego, si tenemos tiempo, os daré ahí 2 apuntes. Creo que con el tema de sostenibilidad, nosotros hay una parte en sostenibilidad que cuando yo comento sobre ella o explico, le digo que es by technology, sostenibilidad by technology, que quiere decir que utilizas la tecnología para hacerte más sostenible, para hacer sensores que te permitan eficientar el agua, te permitan hacer comunidades para compartir electricidad, por ejemplo. Y ahí yo creo que tenemos un reto y una oportunidad importante para aplicar el IoT. Y no me voy a extender mucho más, pero el cloud, para mí es básico el mundo del cloud. Ya no hay vuelta atrás. La pandemia, ¿no? Y lo decíamos y incidimos sobre ello, nos ha demostrado que es mejor tener salvaguardado en un sitio donde tú puedas acceder desde cualquier multicanal. Y el último, y es el gran reto, que lo separamos de los otros, pero para mí va muy unido en el mundo de la inteligencia artificial, es el mundo del dato. El mundo del dato, lo que pasa es que en el mundo del dato tenemos una gran, voy a decir, discusión, ¿no? De quién es el dato. Los chinos dicen que es del gobierno chino, como bien sabemos. Si vamos a Estados Unidos, son de las grandes hyperscalers, ¿no? Los Amazon, los Google. Y si en cambio venimos a Europa, pues en teoría por ahí están legislando donde dicen que va a ser del consumidor. Pues si el consumidor le da a aceptar a las cookies y no sabe qué se le está dando. Entonces, bueno, ahí tenemos un reto. Todas esas 6 áreas creo que son áreas donde tenemos una oportunidad de transformación muy relevante. Hablabas del metaverso, hablaremos del metaverso un poco más. Juanma, en Investigador eres director del SPI Lab, del grupo Kerbus, que es un grupo de investigación en el ámbito de la ingeniería del software. Y bueno, entre tus intereses está la computación móvil, ubicua, la IoT, recientemente también la computación cuántica. Pero bueno, ingeniería de software, computación cuántica. También has sido cofundador de varias startups, ya nos hablaste un poco de este producto, ¿no? Pero esto muestra claramente tu vocación por la transferencia de los resultados, ¿no? en la universidad, hacia el tejido productivo, por supuesto. Desde el punto de vista de un referente en investigación, en ingeniería informática y más en concreto en la ingeniería del software, ¿qué tecnologías crees que son o van a ser las que más impacto real van a tener dentro de la transformación digital? Bueno, coincido con algunas de las que mencionaba Tony. Yo creo que, por ejemplo, blockchain es algo que todavía estamos por explotar realmente, ¿no? Cuando ya está pasando la gran fiebre de todo blockchain para todo, está dando el paso al blockchain para lo que de verdad debemos utilizar blockchain, ¿no? Y ahí hay cosas muy interesantes que podemos hacer. Nosotros estamos empezando a pensar en blockchains que de verdad sirvan para hacer a las personas y más humanas, ¿no? Por ejemplo, que tengamos un mercado de valor humano, donde una persona cuando aporta valor humano pues quede registrado que realmente esa persona aporta un valor a la humanidad y que puede ser muy sencillo, puede ser como reciclo una botella, por ejemplo, ¿no? En lugar de tirarla cuando voy pasando con el coche. Yo creo que de verdad esa tecnología es una tecnología que todavía estamos por explotar. El tema de la aplicación de blockchain al ámbito de la salud a mí es algo que me apasiona, ¿no? El hecho de poder tener un lugar donde tengamos muchos datos compartidos sobre salud o sobre bienestar. Si hablar de salud nos molesta, creo que es de mucha utilidad y que haría mucho beneficio a la humanidad. Por supuesto, inteligencia artificial, todo lo relacionado con las nuevas propuestas de aprendizaje automático y del procesamiento de los datos, creo que es algo que no vamos a poder obviar. Y creo que en eso la computación cuántica va a aportar mucho. Ahora tenemos
tenemos volúmenes muy grandes de datos que podríamos procesar, pero no seríamos eficientes procesándolos, ¿no? Entonces creo que el desarrollo de la computación cuántica aquí, no ahora, no dentro de 8 o 10 años, ¿no? Pero sí dentro de un par de décadas seguramente empezaremos a ver cómo realmente podemos procesar volúmenes de datos que antes no, y con una velocidad de cálculo que ahora mismo no podemos ni soñar, ¿no? Aplicarle algoritmos que hoy en día, pues con una máquina clásica no podemos procesar en tiempo eficiente, ¿no? Entonces, para mí son tecnologías claves que de verdad creo que nuestro futuro va a estar lleno de sorpresas en este sentido, sobre todo porque empezamos a estar en el camino de pensar no cómo voy a aplicar esto para hacer lo que hago todos los días, ¿no? Desde el punto en el que partíamos, sino cómo puedo utilizar esto para hacer cosas que hasta ahora no hemos hecho, pero que a la humanidad de verdad pueden generar mucho beneficio. Ese es el punto en el que yo creo que debemos enfocarnos para el futuro. Muy interesante. Bueno, todas estas tecnologías que están ahí, ¿no? Y, bueno, que podemos utilizar. Pero, en tu opinión, ¿cuál es el papel que debería tener el ecosistema de investigación en este ámbito de la transformación digital? Quiero decir, ¿tenemos que utilizar esas tecnologías, con esa tecnología existente suficiente, o necesitamos investigar en nuevos paradigmas, crear nuevas soluciones? Yo creo que aquí de verdad el sistema de investigación e innovación tiene un rol principal, sobre todo hay una gran parte aquí de la que luego podremos entrar más detenidamente si lo estimáis oportuno, que es más relacionado con los temas de ética, ¿no? Realmente hoy con tecnologías podríamos hacer quizás demasiadas cosas, algunas no muy buenas, ¿no? Y aplicar aquí puntos en los que de verdad seamos capaces de aplicar pensamiento incluso filosófico en nuestra ciencia digital, creo que debe estar eso muy presente. Y pienso que de verdad las entidades que tenemos poder para hacer eso así somos las entidades que hacemos innovación e investigación, ¿no? Las empresas, por supuesto, pueden, pero ellos están en el mundo de los negocios, y Tony nos dirá si el mundo de los negocios es salvaje o no. Parece que sí. Sí, a mí este punto, Juan, me encanta, además por el otro rol, ¿no?, que comentaba el instituto, y por eso con fuerzas dije que sí en primera instancia. El mundo de las empresas, y es una realidad, lo que nos pagan los accionistas es la rentabilidad. La innovación, si haces un producto está bien, pero en el mundo de los servicios deja poco, voy a decir, poco ancho de banda, ¿no?, para la innovación. Pero hay muchos países que yo creo que lo están haciendo bien, y creo que es un reto para nosotros, que es conectar la ciencia y el negocio. Nosotros necesitamos de las universidades porque son los centros de innovación, pero aplicado al negocio. Necesitamos tener instrumentos que el gobierno tiene que habilitar para potenciar eso. Se ha hablado mucho de PERTES, ¿no?, de los Next Generation, donde al final la innovación la acaba pagando la empresa final y la responsabilidad es de la empresa final. Esto es lo que no puede suceder. O sea, tenemos que incentivar esa innovación, tiene que ser liderada claramente por la universidad, por la ciencia, pero aplicándola a un caso de negocio que haya un retorno. Y por eso, ¿no?, me involucré en el Instituto Ricardo Valle cuando me lo propusieron. Lo que hemos hecho en el Instituto Ricardo Valle básicamente es un instituto 51% privado para darle flexibilidad, 49% público, o sea, instituciones que participan, donde las vicepresidencias de las diferentes áreas están lideradas por un empresario. Pero la universidad también está.
Y también está el patronato y las diferentes instituciones. ¿Y qué buscamos? Precisamente eso. Como de momento no tenemos herramientas que nos conecten la ciencia y el negocio, montamos un instituto y lo que hacemos es intentar aplicar la innovación, pero a cosas, como ahora decía, donde nos retorne rápidamente y podamos aplicarla a nuestros clientes. De hecho, yo creo que una de las mejores cosas que ha dejado la pandemia es esta iniciativa de colaboración público-privada que empieza a moverse, ¿no? Y que realmente incluso desde las instituciones se nos está pidiendo, quiero decir, las instituciones públicas financiadoras se nos está pidiendo que realmente avancemos en ese proceso de colaboración público-privada. Creo que mucha de la clave del éxito va a estar justo ahí, ¿no? En ser capaces de que tanto los organismos de investigación como las empresas se movilicen para colaborar juntos y cada uno aportando lo que realmente puede, ¿no? Y para hacer esto de forma inteligente y para generar sociedad futura, ¿no? Yo tengo un dato muy relevante. Con nosotros hacemos estudios, nos gusta hacer estudios. Los datos y los hechos, los facts, ¿no?, que llamamos, nos encantan. Antes de pandemia, toda aquella empresa que invertía en innovación, invertía evidentemente colaborando, ¿no?, como ahora estamos comentando, con ciencia, con universidad, doblaba los revenues, ¿no?, las ganancias de otras que no lo hacían. Post pandemia está quintuplicando las ganancias. Solo, o sea, es un dato preguntado a las empresas. Increíble. Muy bien. Nosotros aquí en el Citius también tenemos algunos ejemplos por el tema del uso del aprendizaje automático para mejorar en la industria 4.0. Tenemos, bueno, en nuestro caso, con la industria de la madera, ¿no? Y también en la observación del entorno marino, que es el entorno marino para Galicia es fundamental, es uno de nuestros puntos fuertes, ¿no? Y ahí participamos en la construcción de infraestructuras de datos de última generación y también en la aplicación de tecnologías inteligentes para hacer predicción medioambiental a muy corto plazo. Y por último, destacaría en este tema de la transformación y en el ámbito de la lingüística computacional tenemos un proyecto que pretende construir tecnologías de procesamiento en lenguaje natural para la lengua gallega, ¿no? El proyecto NOS, bueno, para que intentar que también nuestra lengua, que también es algo nuestro, como también nuestro mar, no se quede fuera de la tecnología, ¿no? Y eso es algo que también ahí entra el tema de la tecnología, pero también la cultura, que a veces está un poco como que son dos mundos aparte, ¿no? Y tampoco se van a quedar atrás y tienen que entrar en todo este juego, ¿no? Es interesante. Toni, tradicionalmente las empresas han ido incorporando las soluciones informáticas para automatizar procesos, relaciones con el cliente, planificación de recursos empresariales, gestión de procesos, inteligencia de negocio, etcétera, ¿no? La transformación digital, como ya mencionábamos aquí, implica un cambio más profundo. Se dice que un cambio cultural, ¿no? Incluso, ¿no? ¿Qué puedes contarnos sobre este proceso de transformación tecnológica en el negocio? Sí, la verdad es que aquí, y va a colación del estudio este que os comentaba, lo que estamos viendo, ¿no?, todos aquellos que ahora están quintuplicando, ¿no?, su facturación versus los que no lo están haciendo, lo que hemos visto es que básicamente cumplen dos rasgos, ¿no? El primero es que han decidido a nivel dirección invertir en que sus sistemas core estén en el cloud. No hay discusión. No hay, o sea, nadie puede llevar la contra sobre eso, ¿no? Entonces, es como una estrategia muy clara y sin retorno, ¿no? Y el segundo, y es muy relevante, cuando tú mirabas antes y analizabas cuál era el CAPEX y el OPEX, ¿no?, la parte de operacional, la parte de I+D o inversión, normalmente te encontrabas que lo habitual es que las empresas, ¿no?, tuvieran un 70% en operacional, ¿no?, y un 30 o un 20 en la parte más de, ¿no?, de I+D o inversión. Todas las que ahora mismo son líderes y están quintuplicando lo tienen invertido. Tienen un 30% en operacional y un 70% en inversión. Esos, ¿no?, o sea, son voy a decir los hechos, ¿no?
Pero ¿cómo se hace, no? Y, claro, muy bien, ¿no? La teoría la conocemos, pero ¿cómo hacemos esto? Claramente hay un tema de cómo me muevo, no en esa primera premisa al mundo del cloud. Oye, no voy a hacerlo a lo bestia. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Le decíamos, empieza por automatizar. Todo lo que no puedes automatizar, nosotros lo llamamos que puedes hacer un move antes, que pues hay un gran banco, no quiero ya decir el color porque entonces ya lo voy a decir, que está moviendo todo su mainframe al cloud, ¿no? ¿Con eso va a eficientar? Sí, va a eficientar, ¿no? Luego, ¿qué puedo hacer? Intenta transformar, ¿no? Todo aquello que tú veas que tu proceso de negocio core, que para ti es muy crítico a nivel de negocio, transfórmalo, ¿no? O sea, como antes programábamos, ahora ya no programamos igual, ¿no? O sea, ha habido una evolución. Entonces, seguro que hay procesos críticos, y lo veíamos antes, ¿no? Desacoplados, que tenemos que aprovechar, ¿no? Esa potencia que tienen ahora los móviles, que hace falta procesar en la nube, pues igual en la multicanalidad. Y donde ya no puedas y no te dé, tienes que hacer un replatforming, que llamamos, que es voy a reinventar el proceso, y ahí ya tienes que entrar en toda la parte de experiencia de usuario, experiencia del negocio y demás, ¿no? El segundo punto en cómo lo haces, ¿no? Y ese ecosistema. O sea, ahora ya no es que me voy al mundo del cloud y me voy a ir con Google o con Amazon, no. Es que igual me voy con una solución híbrida. Porque antes igual teníamos terror en la latencia y se ha demostrado que cada vez la latencia está más solucionada y es mucho más óptima. Y hay productos, propiedades de un hyperscaler que te aportan un beneficio y que pueden estar en combinación con otro, ¿no? Y el tercero, y para mí, ¿no? el menos importante, ¿no? Lo decíamos al principio, la experiencia. O sea, yo cuando hacía proyectos hace 15 años, nosotros le llamamos el change management, ¿no? La gestión del usuario, ¿no? La gestión del cambio, cómo va a adaptarse ese nuevo proceso. Yo ahora lo que nosotros decimos es que tienes que tener en cuenta esa experiencia y cómo esa persona va a vivir de una manera diferente ese proceso o cómo trabaja. En esta misma área, sostenibilidad. Esto no va de que muevo cosas al mundo del cloud y soy poco sostenible. No, hay que ser responsables. Tenemos que dejar un mejor planeta, tenemos que dejar un legado mucho mejor, permitírmelo decir así, ¿no? Y el tercero en esta área yo os diría, yo lo llamo Business Agility, ¿no? Que es, y lo mencionaba al principio, ¿no? El llegar antes al mercado. O sea, esto ya no va de que me lo pienso 6 meses y cuando veo que mi idea no ha funcionado, pues dinero quemado, no. Pruebo 3 semanas, si no, me voy a otra. Estas son para mí las claves. Comentabas el tema de la sostenibilidad, también hablaremos de un poco de eso un poco más adelante. Juanma, hay un índice de economía y sociedad digital, que es un indicador de la Comisión Europea, que intenta medir el desempeño digital en distintos países. Este indicador tiene 4 dimensiones: la conectividad, la integración de la tecnología digital, los servicios públicos digitales y el capital humano. Este capital humano incluye habilidades de los usuarios y la disponibilidad de tecnólogos, ¿no? Bueno, en este índice tanto la Unión Europea como España progresan más o menos bien en las 3 primeras dimensiones, pero en la edición del 2022 España, bueno, ocupa un 7º lugar en Europa, que es un lugar meritorio, bastante por encima de la media de la Unión Europea. Pero es que tanto la Unión Europea como España están estancadas en lo que tiene que ver con el capital humano. Hemos visto recientemente en los medios de comunicación la problemática relacionada, por ejemplo, con el uso de la banca electrónica por nuestros mayores, ¿no? ¿Cómo ves tú el impacto de este factor humano en estos procesos de transformación digital? ¿Cómo vamos? ¿Qué puede o tendría que hacer la universidad también en este sentido? Con la universidad que al final tiene esa responsabilidad de formar también a este capital humano
e incluso también hacer divulgación y a ir también a la ciudadanía para preparar para todo esto, ¿no? Sin duda, ¿no? Esto es algo que todos debemos de tener en cuenta, y es si realmente estamos hablando de un proceso de transformación. Este proceso de transformación puede traer muchas cosas buenas, pero también se puede llevar por delante otras muchas cosas buenas, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que de pronto nuestros mayores estén absolutamente fuera del mundo digital, ¿no? Y además no hayamos pensado que es bueno incluirlos, porque realmente no significan ningún valor económico. Entonces, pues realmente no vamos a hacer el esfuerzo de tratar de incluirlos, ¿no? Porque además sabemos que tienen una caducidad. Todos tenemos esa caducidad, ¿no? Entonces va a ser un problema que, si yo soy capaz de mantenerlo parado, sé que va a ir desapareciendo. Y al final se va a solucionar. No va a ocurrir nada, ¿no? Entonces, en esto sí que debemos de ser muy, muy serios, ¿no? La universidad, por supuesto, aquí tiene la labor de formar ingenieros con un alto valor ético, ¿no? Que realmente sean capaces de desarrollar soluciones, y que en ese desarrollo de soluciones sean capaces de valorar todas las facetas de la solución que están proporcionando, sean capaces de proyectar una transformación que tenga realmente en cuenta todas las facetas a las que está afectando esa transformación, ¿no? Creo que efectivamente tenemos ahí una responsabilidad muy, muy grande. Con respecto a lo que decías, es cierto que estamos ahí estancados en este valor, digamos, o preparación de nuestro factor humano, ¿no? para afrontar esto. Creo que mucho se debe al tipo de territorio que tenemos, ¿no? Que efectivamente pues hay una gran parte de nuestro territorio que sufre este efecto del vaciado, pero que realmente no está vaciado, realmente sigue ocupado por las personas que ya no se van a ir de allí, que de momento todavía nos hacen el favor de mantener el territorio ocupado, ¿no? Y que si no somos capaces de darle soluciones a este problema en nuestro proceso de transformación digital, pues realmente acabaremos perdiendo, ¿no? En Extremadura es un sitio donde realmente sufrimos ese problema. Hay que decir que, como en Castilla, pues en Extremadura tenemos zonas con menor población que Laponia, con una densidad de población menor que la de Laponia. Pero no solo eso, sino con un índice de ruralidad mucho más bajo que los de Laponia, ¿no? Lo cual significa que estas personas que tienen allí, que son muy pocos, que viven muy aislados, además tienen los servicios muy, muy lejos, ¿no? Con lo cual pierden mucho, ¿no? Y nos hacen un gran favor viviendo donde viven todavía, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el tipo de campos en el que yo creo que de verdad tenemos una gran responsabilidad como sociedad para hacer transformación que realmente aporte valor humano. Ahí está un gran reto, ¿no? Pero el tema es, siempre que hay un proceso de cambio, de alguna manera el ser humano lo ve o lo puede ver como una amenaza, ¿no? Y notáis que puede haber cierto riesgo de que se tome este tema de la transformación digital desde la ciudadanía como una amenaza, por ejemplo, para destrucción de puestos de trabajo, etcétera. Eso está ahí también. Nosotros como tecnólogos tenemos gran responsabilidad en hacer que ese proceso de transformación digital realmente se haga pues esto, valorando todas las facetas éticas del problema. No podemos consentir que realmente no seamos capaces de convencer a la sociedad de que es el momento de abrazar todo aquello que la tecnología podría darnos. Porque si no hacemos eso, también habremos fallado como sociedad. Tendremos cosas que no podemos hacer porque no nos atrevemos a hacerlas. Y eso, digamos, también va en contra de la naturaleza
del ser humano, ¿no? Entonces, creo que debemos de ser capaces de equilibrar ambas dos cosas. Y tenemos que hacer el esfuerzo de divulgar también y ver que esto realmente sin duda se puede hacer, duda. ¿no? Creo que la divulgación y la claro. divulgación correcta de todos estos principios de transformación, y ahí creo que las empresas tienen una responsabilidad muy, muy, muy alta también. Ese es totalmente de acuerdo, Juanma. Es un tema de responsabilidad. O sea, como personas, como empresas, como sociedad. Y os voy a poner un caso muy bonito. De hecho, si tenéis acceso a mi LinkedIn, lo podéis ver. Veréis que no lo estoy ahora inventando, ¿no? Es un caso muy bonito de hace 2 meses entró a trabajar un padre con su hija. El padre evidentemente tiene más de 50 años en la misma oficina. Y yo lo utilizo, ¿no? Como ejemplo, no es el único ejemplo que tengo, ¿no? Pero lo utilizo como ejemplo porque ella misma estaba tan contenta, la hija, que lo publicó, ¿no? Ese es el tipo de acciones de responsabilidad que debemos fomentar las empresas. Y ahora la tecnología, ¿no? Yo recuerdo, pues hace muchos años que era difícil tener acceso a un PC o a un mainframe para aprender, pero ahora la tecnología es muy fácil tener acceso, ¿no? a dispositivos para aprender. De hecho, nosotros hemos ampliado todas nuestras fuentes de talento. Siempre, históricamente, sabéis que como consultora pues íbamos a universidades y hace varios años ampliamos a toda la parte de formación profesional, porque creemos que es una rama muy potente y además de responsabilidad con la sociedad, con personas que probablemente no quieren hacer unos estudios, ¿no? Un proficiency mucho más elevado y que necesitan una oportunidad. Y ahí lo que vimos es que había una instancia formativa en cuanto al profesorado y nos hemos dedicado a ayudar y a formar al profesorado para que esas personas estén mejor preparadas. Y por último estamos viendo, ¿no? La aparición de los bootcamps, ¿no? Que son Telefónica 42 tiene varios, hay varias, tampoco quiero hacer publicidad, pero que son personas con otro tipo de carrera, con otro tipo de formación, reskilladas, ¿no? Que nos gusta ahora hablar de reskill, upskill, reskilladas, como yo digo, al ámbito tecnológico. Y eso es lo que nosotros como empresas debemos apoyar, debemos potenciar, porque eso da la oportunidad que un padre pueda llegar a tener la oportunidad de trabajar con su hija, pero que además personas que tendrían una salida mucho más difícil en lo que en su momento decidieron estudiar, pues ahora con la tecnología les demos una oportunidad. Y sí estoy de acuerdo, ¿no? En que se dice mucho que si la inteligencia artificial, si la automatización quitará trabajos. Os voy a poner un ejemplo que también me gusta, ¿no? Para romper esas lanzas. El SAS, ¿no? El Servicio Andaluz de Salud, cuando se dio la pandemia, tuvo que hacer todo el proceso de vacunación. Ahí se han atendido más de 20 millones de llamadas con 10 personas. Eso, el equivalente, si hubiéramos necesitado a personas, hubieran sido 300 personas. En una situación como la que estábamos era imposible, movilizar. Entonces la tecnología yo la pondría como que nos ayuda a situar o a saltar situaciones, ¿no? Sortear situaciones donde de otra manera sería muy difícil y muy costoso a nivel, ¿no? de costes directos. Sin duda. Bueno, y yo creo que tenemos que hacer algo, no sé qué tendremos que hacer, pero atraer talento a este ámbito, ¿no? Incrementar el número de tecnólogos y especialmente el talento femenino, ¿no? Que es algo que en nuestro ámbito cada vez está más lejos. Bueno, estamos ya agotando nuestro tiempo. A mí me gustaría continuar mucho más tiempo, pero tenemos que ir terminando. Nos quedaban algunos puntos por comentar que hemos ya mencionado. El primero es el tema del metaverso. Me gustaría que comentaras, aunque sea brevemente, algo sobre eso. En 2001 Facebook anuncia que cambia de nombre, ¿no? Y el metaverso de repente se pone de moda y ya aparecen previsiones incluso de potencial de negocio de 600.000 y 800.000 millones de dólares. ¿Qué es esto del metaverso y qué relación tiene con la transformación digital? Yo, tal y como lo explico siempre, la primera pregunta que le hago a las personas es, con quien estoy es, ¿queremos un metaverso o queremos
infinitos metaversos. Es la primera, ¿no? Vamos a convivir en el mismo metaverso o en diferentes metaversos. Porque al final, esto va de negocio, evidentemente, ¿no? Dejarme que empiece muy brevemente a explicar la historia de cómo llegar al mundo del metaverso. Al final, todo lo estamos hablando, ¿no? Durante toda la charla, esto va de experiencias. Y vuelvo a referenciar, ¿no? A tema muy reciente de la pandemia. Nosotros cuando, imagínate, con 3.000 personas, no éramos 3.000 en aquel entonces, nos encerraron y nosotros vivimos en nuestros centros de tecnología de explicar a los clientes cómo solucionar sus problemas físicamente, ¿no? O sea, los llevamos allí y tienen un problema. Cuando nos encerraron dijimos, esto se nos va, ¿vamos a cerrar la empresa o qué vamos a hacer? No. Y de repente, ¿no? Teníamos allí un equipo que estaba trasteando con XRVR y dijimos, vamos a virtualizar nuestras oficinas. Todo previo metaverso. Y virtualizamos todas nuestras oficinas. Y continuamos con toda nuestra relación con los clientes de una manera virtual, donde le podíamos presentar la solución. Vamos, con una telco española muy importante. La verdad es que se quedaron maravillados, pero dices que esto es el futuro, ¿no? Y ya estábamos viendo temas de XRVR. Para mí el metaverso es la siguiente evolución, ¿no? La siguiente evolución es que toda esa transaccionalidad que ahora hacemos de una manera física la podamos hacer de una manera virtual. Y aparte de ahí, pues nacerán miles de negocios. Esto, como yo siempre digo, ¿cómo vamos a hacer? Cómo los móviles, ¿no? Voy a reparafrasear. Cómo los drones consiguieron bajar de 6.000 euros a 500 euros. Porque se vendieron muchos móviles, que al final lleva toda la parte sensorial volumétrica que se utiliza en los drones. El mundo virtual, ¿cómo conseguiremos que se relance? Porque el mundo del consumo lo utilice. Y ahí yo creo que hay una gran apuesta. Los retailers son los primeros que van a aparecer en el uso de eso. Con las experiencias, bueno, estamos viendo publicado, ¿no? Que ves cómo ¿no? Diferentes tipos de vestidos, ropa, y ya no tienes que ir a la tienda, ¿no? Muy interesante, ese es el mundo que se nos viene, ¿no? Encima, sí. Bueno, dos temas muy relacionados y ya terminamos. Comentabas ya, Juanma, antes el tema de la ética, ¿no? Y bueno, toda esta recopilación de datos y análisis de datos que se hace, y el tema del respeto a la privacidad también se comentó y está en el debate público, ¿no? Todo el tema de redes sociales y qué es lo que hacen con nuestros datos, etcétera. ¿Qué puedes comentarnos sobre este tema de la introducción de principios éticos dentro de esta transformación digital? Este es un tema que a mí sí que realmente me apasiona. De hecho, gran parte de mi trabajo, de mi esfuerzo en los últimos años lo he dedicado a pensar sobre este tema y a proponer soluciones sobre este tema. Fíjate, cuando hablamos aquí de ética, hay un punto de muy lejos, ¿no? Con lo cual pierden mucho, ¿no? Y nos hacen un gran favor viviendo donde viven todavía, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el tipo de campos en el que yo creo que de verdad tenemos una gran responsabilidad como sociedad para hacer transformación que realmente aporte valor humano. Ahí está un gran reto, ¿no? Pero el tema es muy lejos, ¿no? Con lo cual pierden mucho, ¿no? Y nos hacen un gran favor viviendo donde viven todavía, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el tipo de campos en el que yo creo que de verdad tenemos una gran responsabilidad como sociedad para hacer transformación que realmente aporte valor humano. Ahí está un gran reto, ¿no? Pero el tema es muy lejos, ¿no? Con lo cual pierden mucho, ¿no? Y nos hacen un gran favor viviendo donde viven todavía, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el tipo de campos en el que yo creo que de verdad tenemos una gran responsabilidad como sociedad para hacer transformación que realmente aporte valor humano. Ahí está un gran reto, ¿no? Pero el tema es que los tienen porque nosotros se los cedemos, porque nosotros se los damos voluntariamente, aceptamos aquellas condiciones de servicios, aquellos contratos de servicio y le damos nuestros datos, se los cedemos, ¿no? Durante mucho tiempo yo estuve pensando, de hecho la solución de la que hablaba al principio, de aquello de decir,
el móvil es capaz de procesar tus datos y tus datos ya no salen del móvil. Esto era una acción en pos de la privacidad. Aquello de decir, ¿por qué tus datos tienen que salir del móvil? ¿Por qué tus datos tienen que ir a una determinada empresa para que los servidores de esta empresa los procesen si realmente tu móvil, que es de tu propiedad, puede procesar tus datos, ¿no? Fijaos, cuando yo hablé con analistas de negocio, estas ideas, que es largo recorrido, hagamos una business plan cap, y esto nos permitió disfrutar de un proceso de aceleración en Dinamarca con una renombrada aceleradora europea, y los analistas de negocio nos decían, muy bien, eso está bien, nadie va a ir a comer a tu casa porque esté más limpia que la del vecino. Si siempre va a comer a la del vecino, nadie. Es decir, aquello de que yo le proporcionara la privacidad a mis usuarios, para ellos era una cosa que no importa, ¿no? Bien, esto me convenció de que realmente yo no podía luchar o no debía incluso luchar contra el negocio. Es decir, ¿por qué no permitir que las empresas hagan su negocio? Sin embargo, aquí hay una segunda dimensión y es el hecho de decir, bueno, si nosotros como humanidad cedemos los datos a las empresas, no es que ellos los aprovechen, es que ya no los podemos aprovechar nosotros tampoco para nuestro beneficio. Es decir, imaginaos, con todos los datos que hay sobre la humanidad, si se pusieran juntos y pudiéramos explotarlos de forma conjunta, si alegremente todas las empresas que tienen nuestros datos, no quiero citar a ninguna, permitieran dar algún acceso a nuestros datos a proyectos que de verdad quieren buscar el beneficio de la humanidad. Imaginar lo que se podría hacer, imaginar lo que se podría haber hecho en la pandemia si de pronto todos los datos que tienen las redes sociales sobre nosotros hubieran procesado el avance de la pandemia, ¿no? Incluso de dónde salimos. Seguro que podríamos saberlo. Sin embargo, no se hace. No se hace esto porque no hay ningún interés económico. Nosotros a esto le llamamos, decimos que la información ha sufrido un proceso de gentrificación, que es un proceso, un concepto que se suele utilizar asociado al urbanismo, ¿no? Aquello de lo que nos ocurre en los centros de las ciudades, en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Es flagrante, ¿no? Que, digamos, los barrios fueron creados por personas que hoy en día ya no tienen acceso a esos barrios porque han pasado a ser un bien económico para empresas que los explotan. Los datos han sufrido un proceso similar, ¿no? Este es el punto de la ética que a mí me gusta afrontar, ¿no? Es decir, realmente vamos a ser capaces de, como humanidad, no desarrollar soluciones que de verdad utilicen lo que tenemos porque no le generan un valor económico a una empresa. Esto no debería de pasar así. Totalmente de acuerdo. Pero está ahí, Está ahí eso. Totalmente. Sí, totalmente. sí. Bueno, ya para terminar, nos queda la sostenibilidad. Y el tema es si esta transformación digital va a hacer el mundo más sostenible o va a ser más bien lo contrario. Bueno, yo creo que sí, totalmente, y lo hemos ido mencionando a lo largo de la charla. A mí me gusta nombrar la sostenibilidad, y lo decía antes, by technology o in technology. Cuando decimos in technology es, oye, ¿cómo favorecemos la huella de carbono? O sea, ¿cómo hacemos que los lenguajes que compilan consuman menos? ¿Cómo hacemos que cuando aquello no ejecutamos en la nube consuma menos? ¿Cómo hacemos que cada vez que deployamos a producción eso consuma menos? Y eso es in technology, ¿no? By technology es cómo aprovechar la tecnología para hacer un mundo más sostenible, como decía, ¿no? Y ahí pues, cito otra vez, ¿no? El Instituto Ricardo Valle, donde tenemos diferentes iniciativas para eficiencia en el agua, comunidades energéticas, cómo compartir, ¿no? Energía, fijaros, ¿no? Placas solares con personas que tienen menos poder, ¿no? Adquisitivo. La sostenibilidad también va a ser, ¿no? va a ser mejor samaritano, dejármelo decir así, ¿no? Ahí tenemos un reto. Yo creo que como sociedad, bueno, pues venimos mucho tiempo, ¿no? Viendo, ¿no? cómo ser más equilibrado. Pero es el momento que las compañías, las empresas, el negocio, en cada oportunidad, en cada proyecto,
no se apruebe, no se lance si no hay una acción sostenible detrás de cada uno de ellos. Bueno, tenemos que terminar, se nos ha terminado el tiempo, incluso yo creo que nos hemos pasado un poco, pero bueno, es que esto daría para mucho más. Bueno, yo quiero agradeceros a los dos el haber estado aquí en el CITIUS compartiendo este espacio y ayudándonos un poco a todos a entender un poco mejor qué es esto y qué es lo que se nos viene en los próximos años, ¿no? Muchas gracias, Toni, muchas gracias, Juanma. Yo quería agradeceros a vosotros personalmente el hecho de habernos invitado a compartir con Toni a participar en este foro de mentes singulares y tal. Bueno, muchísimas gracias. Me uno al agradecimiento. Me cuesta mucho explicarle a mis hijos y a mi familia a lo que me dedico. Y gracias ¿no? a este tipo de charlas, bueno, pues me ayudan a ponerles ¿no? la charla y que intenten entender a lo que me dedico. Bueno, lo dejamos ahí entonces.